Buenos días amigos, hoy viernes 20 de abril, les deseamos don Héctor Guineo. Don Pedro, Buenos días. el día ha amanecido lluvioso y a la población hay que decirle que hay 17 provincias en alerta. En alerta. Dice el último informe de meteorología que se ha producido un gran incremento nuboso. Hay una vaguada Sí, estacionada sí, sobre la isla, sobre esta entonces, parte de la isla. un gran incremento nuboso y que eso va a dar lugar a aguaceros. Durante De las toda próximas la horas. cordillera norte Sí, hacia abajo, o sea, sí, la región sí. central, Sí. este y nordeste. Sí, de manera que para la parte sobre todo, don Pedro, ya la provincia de Espaillat, la provincia Hermanas Mirabal, la parte del Bajo Yuna, siguen siendo puntos cada vez que vienen de nuevo Sí, en porque alerta. la lluvia se va a concentrar en el lado norte de la Sí, cordillera. Entonces, sí, estaba ya lloviendo, como sí, ustedes saben, hace una semana en ese sector. Y esta vaguada lo que hace es que las hace estacionarias por lo menos hasta el domingo va a haber sí, agua. Entonces, ¿qué dicen para esta fecha? Como el mes de abril le llaman mes de transición sí, en lo que es el histórico del comportamiento de la lluvia en el país. Es el mes que pasa a la época lluviosa que inicia sí. supuestamente en mayo. Mayo es el mes de la lluvia. En el Caribe era así. Lo que ha ocurrido es que con el desorden climático, también esta zona ha sido impactada. Entonces ahora ocurre que en vez de ser un mes de transición se está convirtiendo en un mes lluvioso Sí, también. sí, Eso lógicamente saca de programación a muchos productores del país que se guían mucho por lo que es el histórico de sí, lluvias para programar siembras, para programar sí, arados. sí. Entonces, ¿qué dicen lo que saben con respecto fundamentalmente a los cultivos del arroz? El arroz en la República Dominicana es nuestro cultivo básico. Además, nosotros somos autosuficientes de la producción de arroz y consumo de arroz, y somos unos arroceros de verdad. Aquí se Sí, consumen casi 13 millones ya de quintales de arroz al año. Entonces, lo que dicen los cultivadores es que deben dejarse abiertos los canales de riego, los canales, acuérdense que el arroz es con riego que funciona, para que si cae, para que esta agua que va a caer en demasía salgan rápido y no inunden. y no se acumulen. Que desde ahora dejen Y así se abiertos los previenen las canales. inundaciones. Sí, que desde ahora dejen abiertos los canales. Sí, eso es muy importante. Es importante eso porque ya eso, por cierto, eso lo dicen los técnicos muy conocedores del sector. Tengo entendido que también ya, como dijiste, la Dirección General De meteorología, de Meteorología. se ha incrementado el estado nuboso y esto va a dar lugar a precipitaciones de mucha significación. De manera la advertencia es, incluso las personas que están en punto de riesgo, asimismo lo ha advertido ya en este caso el Comité de Operaciones de Emergencia, que es el que ha dado la alerta para 17 provincias por la posibilidad de que ocurran de aguaceros, derrumbes e inundaciones. De manera, don Pedro, que atender las informaciones a la gente que está precisamente en puntos de riesgo, sobre todo en las provincias, que todavía hay gente que confía en que el agua no va a subir y viene la sorpresa. También se le advierte de esos terrenos que no son firmes, que a veces se improvisan y no tiene miedo hasta que no viene un derrumbe. Bueno, ahí está la alerta. Mira, bueno, de entrada debemos decir que hoy no vamos a contar con Sí, la grata compañía de don Mozart Mozart de de Lancer. Lancer, que tiene compromisos tempranos y entonces no va a poder estar con nosotros. Por eso ustedes ven que rompiendo una tradición de los últimos tiempos, don Héctor Tineo ha venido bien temprano. Sí. Y se ha incorporado. Sí, sí, cierto, y don se ha Pedro. incorporado. Y en la mañana, Mozart le agrada que se hablen también de la cosa. Hoy, en la República Dominicana es una fecha para la Iglesia Católica de mucha trascendencia porque el día 20 de abril del año 1931 fue el momento en el que el Congreso de la República aprobó la ley que le confiere la personalidad y reconoce la personalidad jurídica
de la Iglesia Católica en República Dominicana. Esto en 1931 para la Iglesia Católica fue un paso muy importante, porque eso daría lugar a relaciones más fuertes con el Estado Dominicano, hasta que en el periodo de Trujillo se dio una situación también que marca también la historia de la Iglesia Católica en República Dominicana, que fue el concordato, suscrito en el año 1952. Todavía no SATA. Sí, a pero una todo relación eso con es el parte, Vaticano que es histórica, por cierto. Sí, y le daba en virtud del concordato, la Iglesia Católica tenía la responsabilidad de llevar la orientación a las cárceles, llevar la orientación a los hospitales. Era una especie de única religión. Sin embargo, con prácticas, con el tiempo, sin lo que estableciera ningún mecanismo legal, don Pedro. Las demás denominaciones cristianas, no católicas, comenzaron haciendo sus actividades, yendo a los hospitales, yendo a las iglesias, de igual modo a las cárceles. Y esto dio lugar a algo que se acepta por práctica. Mire, pero en la base legal. Ese es casi providencial que usted esté aquí hoy, temprano, porque yo quería desbrozar un comportamiento histórico. Sí. Mañana se cumple un aniversario más de la batalla de las carreras. Sí. Importantísima porque tengo entendido, bueno, usted la va a explicar en todos sus detalles, precisamente por eso Sí. le voy a dejar solamente la interrogante Claro. sobre la mesa para que usted entre en detalle. Claro. Como no tenemos programa mañana, sería bueno que hoy usted haga una reflexión sobre ese asunto, pero orientado a lo siguiente. Sí. A que nos diga por qué esa batalla es tan emblemática que hasta el Centro de Enseñanza de Oficiales lleva su nombre. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Por qué esa batalla ha tenido tanta repercusión histórica como para que, no obstante todos los daños a la República que le ha causado el general Pedro Santana, Sí. todavía se le recuerde con reverencia y esté incluso contra la voluntad de muchos en el Panteón Nacional? Entonces, ¿por qué esa batalla probablemente sea el gran soporte histórico de Pedro Santana? Porque marcó, don Pedro, fíjese que Haití, desde que se produce la declaratoria ya de separación, se proclama la República Dominicana, ya en el territorio de la República Dominicana. ¿En qué año fue? 1844. Sí. Porque bueno, usted dice que después del 44... Primero, es una programación, fíjese 49. que en el año de la batalla de Asua, Haití traza como un asunto de vida o muerte para los haitianos, la reunificación, retomar el espacio dominicano para unirlo a Haití. Y eso es lo que explica cómo traza un plan para tomarlo por el sur y por el norte, que es cuando va por el sur el presidente Charles Herard, él mismo era el comandante de la tropa del sur. Dicen los historiadores que movilizó 12.000 hombres. Y el general Pierrot, que tomaría el norte. Pierrot se retrasó más por la resistencia que encontraba en el camino de los ibaeños. Encontraba resistencia y eso explica que él salió de Haití a horas de haber salido Charles Herard al sur y el 30 de marzo es que ya se coloca en Santiago. No, yo lo que digo... Bien. Entonces, ¿qué pasa con la batalla del 30 de marzo? De la carrera. Que fue el 49, Sí, que no el ¿qué 44. pasa con eso? Que Haití traza una segunda campaña de guerra. O tercera campaña. No, la segunda. Segunda La más importante. ¿Qué pasa? Que en esa campaña Haití partía, tenía toda la información. Esta gente no han tenido oportunidad de sosiego. Los pocos recursos que reciben lo han utilizado para defenderse, comprar armas. Y la defensa, imagínense usted tener hombres. Era una república en fundación. Claro, imagínense usted lo que tener un ejército regado. Hay que llevarle agua, hay que darle comida. La República Dominicana se gastaba ahí. Y Haití vive la ilusión de que podía recuperar el espacio dominicano. No obstante lo que le había pasado en el 44. Ya tenía el 19 de marzo, tenía el 30 de marzo y otros hechos menores, pero que era lo recurrente, que República Dominicana era la que daba la derrota, derrotaba al ejército invasor. En el 49 partieron de eso, esta gente tan débiles,
vamos a entrar. Y ahí de nuevo cuando aparece la figura del general Pedro Santana, que se crece ahí en esa batalla, en la batalla de las carreras. Al grado, usted decía que ¿por qué el nombre? Bueno, el nombre precisamente de la academia se lo otorgan porque consideran que eso fue una epopeya. El hecho de que los haitianos en el 49, cuando vienen, ellos pensaban que iban a tomar el espacio dominicano fácil. Y eso fue tan aleccionador que a partir de ahí, Haití fue cambiando, hasta que se llega ya a un acuerdo con República Dominicana de que ya Haití cesa las agresiones. A esto hay que decir que República Dominicana había hecho mucho esfuerzo por lograr el reconocimiento de la comunidad internacional. Exacto. Cuando República Dominicana logró, por ejemplo, el reconocimiento de Inglaterra, que Inglaterra en el acuerdo se establece que una agresión a República Dominicana sería, en este caso, provocaría la reacción de los británicos. Todo esto fue cambiando. ¿Y en qué tiempo, en qué momento se produjo ese acuerdo con Inglaterra, ese reconocimiento? Era en 1853. Se produjo ese acuerdo. Después estaba con España, cuando se fortalecen las relaciones, y llegó el momento que ya la República Dominicana estaba reconocida internacionalmente. Claro, y había que respetar su espacio. Sí. Pero lo importante de esto es, porque no comienzan a juzgar los próceres, ¿no? La historia hay que verla en su tiempo, don Pedro, y con los actores. Esto de fuera de tiempo, ¿no? Usted tiene que verlo en su tiempo. Y sobre esa base usted va a hacer una conclusión. Fuera a distancia, muy bueno. O sea, Santana dirigió el ejército entonces para esa epopeya. Comandante, sí. ¿Y dónde se registró la batalla de la carrera? Aquí está en la zona de Ocoa, cercana al río Ocoa. Ahí que se produce esa batalla. De manera que... ellos intentaron de nuevo por el sur. No, el sur. La grande campaña de ellos era por el sur. Recuerde que cuando no teníamos carreteras, sí. Usted sabe que el punto de Elías Piña, entrar por Elías Piña, es más fácil. Por eso que usted ve que los haitianos se acantonan varias veces en las matas de Farfán. Y usted dice, ¿y por qué? Bueno, porque venían, entraban por Elías Piña, y entonces seguían el camino y llegaban allá a una parte de San Juan, como las matas de Farfán. Sí, ya. Eso es lo que explica. O sea que ellos siempre penetraban por ahí. Porque era lo más fácil. Cuando iniciaban a la invasión. Era lo más fácil. Y recuerde que, por ejemplo, la zona de Hondo Valle, esa es la parte dominicana que está más cercana a Puerto Príncipe. Sí. Sí, de la parte más cercana a Puerto Príncipe, está Hondo Valle. Usted cruza la montaña del otro lado está. Y ahí lo tiene. En la provincia de Elías Piña. O sea, en la provincia de Elías Piña, así es. Porque conocían el territorio. Esa es otra cosa, que conocían el territorio. Pero... lo que hay que recordar es precisamente estos próceres de esa manera. Don Pedro, también hay otra nota que se conmemora hoy. Sí. Hoy fue el día que usted, como un periodista ya en ejercicio, como dicen, con conocimiento de causa, recuerda muy bien en esto, que fue la muerte del doctor Héctor García Godoy, que fue el presidente provisional tras la guerra, para finalizar la guerra de abril, en virtud del acuerdo. El presidente provisional escogido para que organizara las próximas elecciones fue Héctor García Godoy. Murió en su casa. Él había participado en una cena en la noche y murió en la madrugada en su casa, en la cama, sí. Un infarto. Un infarto. Claro, las malas lenguas le tuvieron un veneno a una acción criminosa. Y todavía usted sale a la calle y le dicen que García Godoy fue envenenado. Fue envenenado. Sin embargo, el diagnóstico que dio la clínica Gómez Patiño, porque ahí fue que se hizo la investigación, la conclusión de los médicos es que murió de un infarto. Bueno, pero pasando a los eventos ya de noticias importantes, hay que decir dos. Una, en el plano local, se inauguró anoche la Feria del Libro. La Feria Internacional del Libro, la 21ª feria. Este es el acontecimiento cultural más grande de República Dominicana. Claro, esa es la gran fiesta. Claro, esa es la gran fiesta. En el año. ¿Y qué importancia, don Pedro? ¿Usted sabe cuántas librerías, ¿usted sabe cuántas librerías están participando? De 283 librerías. Y el programa tiene más de 300 actividades en el programa de la feria. Casi toda dedicada a los eventos culturales y echando un poquito a un lado lo que fueron los eventos sociales y de algún tipo artístico y cosas que en las ferias anteriores se le quiso como insertar a este tipo de eventos, que vuelve a la realidad, que vuelve a su entorno.
Es el libro, es la lectura, lo que motiva Por la eso feria. ya hay muchos negocios que se hacían ahí que en esta feria no van a estar. No van a estar. Se modificó también, don Pedro, la entrada de acceso por la César Nicolás Penson. Lo que pasa es que el ministro anterior le gustaba el arte. Bueno. El arte. Entonces él insistía en eso. Bueno, señor, esto es del libro, Feria Internacional del Libro. Lo Qué cosa más grande, ¿eh? Lo interesante es, don Pedro, que República Dominicana se convierte en un punto, porque viene gente de las Américas y algunos vienen de Europa para participar de la feria, porque hay gente que tiene todas las posibilidades y uno de los hobbies es visitar ferias internacionales del libro. Y la República Dominicana, ya la Feria Dominicana, está acreditada, o sea, como un punto de encuentro importante. Está dedicada a Lupo Hernández Rueda. Sí. Bueno, esa fusión que se da aquí. Don Lupo que fue necesario. Fue abogado, fue cuentista, fue novelista. Y poeta. Y poeta, y crítico. Una gran producción de poética que tiene. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como don Lupo fue el gran hacedor, junto con otros amigos nuestros, del Código de Trabajo y de toda la ley que regula las relaciones laborales. A él se le recuerda más porque tuvo incidencia en esos asuntos, además le entregó muchas horas. Como abogado laboralista, en los tribunales y al servicio público, para conformar todo lo que hoy conocemos como legislación laboral en la República Dominicana. Pero don Lupo resalta considerablemente las letras dominicanas. Claro, él es uno de los miembros del movimiento del 48. De la literatura dominicana, que se considera uno de los momentos más interesantes de la literatura dominicana. Pero la gente tiene que entender, la causa por la cual usted ve esa fusión, es que aquí el ejercicio poético no daba para vivir. Y la mayor parte de esos poetas que usted conoce, muy buenos, tendrían que ejercer por fuera. Mire, todas esas de la generación del 48 eran casi todos abogados. Ellos estaban en los tribunales, cumplían tareas y entonces se iban a producir. Don Lupo, Freddy Gatonarse. Sí. Don Freddy era abogado. Abogado y vivía de eso. Y después terminó en el periodismo. Campillo. Campillo, abogado. El papá de Prestor. Don Freddy. Don Freddy Prestor Castillo. Sí. Toda esa gente eran abogados, pero abogados en ejercicio, de eso vivían. No, y abogados notables, como el caso de Don Freddy, por ejemplo, y el doctor Lupo Hernández. Recuerden que cuando se produjo aquí, para pasar la barrera, el Código Trujillo de Trabajo, como se lo denominaba la gente, una de las figuras que más colaboró fue Lupo Hernández. Por cierto que es así, pero también es cierto que en todo el ambiente cultural y poético, a don Lupo se le rinde homenaje por ser una autoridad. Sí. Todo lo que es la poesía dominicana una autoridad, del siglo pasado una autoridad. fue, y desde la muerte, desde la tiranía trujillista, porque en medio de la tiranía era un productor, en el movimiento del 48 está ahí. Y hasta el final del siglo, don Lupo estuvo presente. Usted sabe, otra nota de la feria importante, es que se le dedica a Guatemala. Sí. Y esto da el momento para que se distinga a Miguel Ángel Asturias, que fue el Premio Nobel de Literatura de Guatemala. Y es interesante porque ha venido parte de amigos, la familia, un hijo, incluso ha tenido la oportunidad de... Tendremos Feria del Libro hasta el final de mes. Sí, final de mes. Día 30. Con mala suerte está lloviendo un poco aquí en la capital. Sí. En los últimos años ha sido así. No lo era. No lo era en los años anteriores. Acuérdense que abril siempre, como eso es lo que estamos hablando, era un mes de transición. Del cambio climático. Un mes seco, pero las cosas están cambiando. Por cierto, que otra noticia importante es que hoy tenemos al señor Miguel Díaz Canel Bermúdez. Primero, el presidente que tomó posesión ayer en Cuba. Miguel Díaz Canel Bermúdez. Tiene la combinación Díaz-Canel. Sí. Y el segundo apellido, Bermúdez. Sí. Presidente de Cuba. Fue resaltante también una nota en la toma de posesión de Díaz-Canel y de Raúl Castro. Los dos se plantearon
la unidad en Cuba. Sí, la unidad. Planteándolo como Así la carta sí. necesaria y que consideran vital. La gente ha comenzado, don Pedro, los análisis se han concentrado. Sí. Ya hay gente que ha hecho conclusiones, ha presentado la tesis de que ahí no se va a mover ni una hoja. Porque gente que a veces entiende que la historia es estática. Yo lo que no estoy de acuerdo es con que el Departamento de Estado o cualquier autoridad del gobierno norteamericano diga que no cumple sus expectativas. Las expectativas norteamericanas son sus expectativas. Las del pueblo cubano son las expectativas del pueblo cubano. Entonces, eso no tiene que cumplir con las expectativas norteamericanas. Lo que tiene que cumplir es con los propósitos del pueblo cubano de avanzar, de superar todos sus problemas. Y entonces, si es necesario pasar a un ambiente democrático, como evidentemente debe desearlo el pueblo cubano, claro. Bueno, pero que lo haga a su estilo, que lo haga con sus mecanismos, con sus instrumentales, y no con cosas impuestas desde fuera. Así que todos aspiramos a eso. Las expectativas dejémoselas a los cubanos. Sí, por ejemplo, Estados Unidos entiende que Cuba debe pasar a un estado de democracia representativa. Eso también es una decisión de los cubanos. Pero venga acá, Solo pero un tienen que decidir, van para momentito. allá. Pero esa es la democracia, don Pedro. Esa es la democracia, para que todo el mundo exprese lo que piensa. Ajá. Claro, eso es así. Hasta la intromisión. No, eso tiene su límite. ¿Y la falta de respeto? No, de ninguna manera. Eso eso es inaceptable. Los Eso estados, sí. tenemos que la Carta de la ONU dice que los estados son soberanos y se respetan. No se toma en cuenta el tamaño ni el número de habitantes, sino la condición de estado. En eso no hay discusión. Mire, yo quería, como los viernes nosotros los aprovechamos para hacer algunas reflexiones acerca del presente y futuro de la nación y también del entorno local e internacional. Yo quería hacerles referencia para que los PLDistas o los líderes del PLD, ya estamos hablando no solamente de los liderazgos superiores, sino también de todos los que conforman parte de la estructura de mando de ese partido, hagan reflexión acerca de lo siguiente. Se produjo así en las últimas horas 2 testimonios de 2 profesionales de la economía que tienen más de 30 años de ejercicio cada uno. En el caso de Luis Manuel Piantini Múnich, 50 años de ejercicio. En el caso del amigo Alejandro Fernández W, ese tiene más de 30 años de ejercicio. Así como tú lo ves con su carita de juvenil, sí. Ese viene desde el siglo pasado en esto. Sí. Uno es un experto monetarista con una experiencia también acumulada en el plano de la diplomacia internacional, pero relacionada con las finanzas internacionales. Y la institución rectora de la política monetaria dominicana también. Porque es formado por el Banco Central de la República Dominicana. Y el otro es probablemente el profesional con más autoridad en el campo de la finanza, de los estudios financieros, del comportamiento de la banca, Alejandro Fernández. Y estos 2 señores hicieron saber estos diagnósticos que deben llenar de orgullo a las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Y no solamente eso, retrotraer su atención para dejar de confrontarse a su atención a lo que ha sido su aporte al desarrollo económico, social e institucional dominicano de este siglo. Dice, por ejemplo, en un trabajo que publica en el Listín Diario, porque son 2 testimonios, digo yo, porque están escritos, no porque ellos lo dijeron y se pueden perder por ahí, es porque están escritos. Uno en el periódico Listín Diario y el otro en el periódico Diario Libre. Dice el amigo Piantini. Luis Manuel Piantini Múnich, de San Carleño, de origen. Él fue a parar a Naco con su papá y su familia, pero cuando Naco estaba lleno de hierba y formaba parte de la reserva del aeropuerto General Andrews, él vivía en San Carlos con su familia. Dice Luis Manuel que la República Dominicana, que superó la crisis, como todos sabemos, del 2003 y 2004, después de haber crecido notablemente en la década de la última década del siglo pasado,
y que por efecto de la crisis del 2003 y 2004 Una bomba. pasó entonces a la situación en que estaba en los años 89, 90, le agregó cuando la economía dominicana decreció. sí. Y se perdió el valor de la moneda, la inflación se fue a los quintos infiernos, la pobreza se incorporó masivamente a la población dominicana, alcanzando a un 50% de la población. Pedro, la pobreza extrema. Los que vieron quebrar sus empresas, sus pequeñas empresas e iniciativas que tenían, que se frustraron con esa crisis, y la estampa de lo que quedaron, 1.5 millones se le agregó a la lista de pobres. Entonces dice él que era un propulsor de la dolarización. Dice que la crisis del 2003-2004 lo llevó, dice, la única salida que parece haber aquí es dolarizar la economía, es seguir los pasos de El Salvador y de Ecuador, y que ya había iniciado Panamá con tanto éxito. Hoy él confiesa en este trabajo que eso hubiese sido un error, pero bueno, sí, porque las cosas después demostraron. Pero lo que él relata es lo siguiente. Primero, el gobierno tuvo la feliz iniciativa de acompañarse de un hombre de la categoría de Héctor Valdés Albizu, con una experiencia acumulada, y dice que... Esto es importante recordarlo, que es Héctor Valdés Albizu retorna al Banco Central en esta crisis. Recuerde que cuando llega en 2004, aquí se planteaba, porque entre las expectativas que tenían las nuevas autoridades, que visualizaban, era de que la República Dominicana lograra la recuperación de la estabilidad y la recuperación del crecimiento. Pues vamos a ver lo que pasó. Dice él, las nuevas autoridades optaron por la opción de mantener la moneda propia y rechazaron la propuesta de él y de otros más de dolarizar la economía. La ventaja que tuvo esta decisión fuera de contar con que el gobernador escogido por el nuevo gobierno fuera el Héctor Valdés Albizu, que ya había sido gobernador durante un periodo de 6 años de estabilidad y crecimiento, contando con una vasta experiencia y conocimiento en los manejos monetarios y financieros. Y eso lo demuestra que durante el periodo de 13 años, 2005-2017, la economía ha experimentado una tasa de inflación promedio anual de 4.8, con una tasa de cambio con reducida variación nominal. Yo siempre le he dicho a ustedes que la tasa de cambio no de 2.5, 2.8 promedio anual, pero con una tasa real positiva, que es lo que importa, o sea, el poder de compra en la moneda dominicana, que mantienen los niveles de competitividad de la moneda dominicana, factores que han permitido impulsar un robusto crecimiento económico, elevando 13 veces el ingreso per cápita en dólares de la República Dominicana. Dice él que hemos pasado de 2.384 dólares per cápita en el 2004 a 7.477 dólares per cápita. Los gobiernos del PLD, dice el señor Luis Manuel Piantini Múnich, los gobiernos del PLD, entre comillas, que han sido los promotores de este sostenido crecimiento económico, con notables mejorías en las condiciones de vida de la población, tienen que buscar una solución, sin embargo, dice definitiva, al problema de la deuda del Banco Central. Eso es otra cosa. Pero lo que importa es eso que ese señor dice ahí. Y esto que también refiere el amigo Alejandro Fernández. Mire por qué. Porque son dos testimonios. Usted no puede decir que Luis Manuel Piantini es funcionario, dirigente del PLD. No, un técnico. Un técnico. Y Alejandro por igual. Dice Alejandro que del 2000, que el país ha apostado por la confianza. Y parte de una expresión que es la que orienta este trabajo y esta reflexión del superintendente de bancos, de Luis Armando Asunción, que dice,
se evidencia que el sistema financiero mantiene óptimos niveles de liquidez, Sí. rentabilidad y solvencia, con sobrantes de capitales para absorber posibles pérdidas asociadas a riesgos no previstos. Entonces, él dice, Agrégale eso, la supervisión, la garantía de la supervisión bancaria. claro, pero Sí, entre otras sí, cosas, esos son sí, los claro, resultados. claro, Pero claro. lo que importa es que con esa frase inicia para entonces Sí, claro, soportar con claro, cifras claro. esa garantía que da el superintendente. Dice, por ejemplo, que el país demuestra su confianza en el sistema financiero cuando de 403.000 millones en depósitos que tenía en el 2008, Sí. en el 2018 pasó a 258.000 millones. Eso es 3 veces más los depósitos que tenía en el 2008 el país. Dice también que en el 2008 de cada 100 pesos en activos bancarios, 13 eran provistos por los propietarios de la banca. Ahora se elevó a 15% de ese dinero. Entonces, o sea que la banca es cada vez más sustentada por capital propio. Los banqueros ya aportan capital para sustentar los depósitos. Dice también que en el 2008 la relación era 5.9 veces. Oiga esto es importante. Otra manera de ver esta mayor capitalización en la línea entrecortada de la primera gráfica, que presenta cuántos depósitos capta la banca por cada peso invertido en su capital. En el 2008 esa relación era 5.9 veces. Sí. Ahora es de 5.2 veces. Lo que quiere decir que el capital privado que está expuesto, porque cuando usted invierte expone, Claro. y se ha incrementado y ha garantizado más el depósito, los ahorros que usted hace y lleva a la banca. Eso por un lado. Por el otro, el señor dice que a pesar de las preocupaciones de muchos con la devaluación, lo cierto es que la dolarización del ahorro dominicano, que muchos creyeron que se iba a incrementar con el tiempo, que era en el 2008 el 24%, el 22%, era en el 2008, el 22% de todos los depósitos eran en dólares en la banca nacional. En este momento, 10 años después, es de un 24%. ¿Qué se incrementó un 2%? ¿Qué quiere eso decir? Que la amplísima, la mayoría de los depósitos que están en la banca, confiados por el público a los bancos, es en peso, en moneda nacional, porque cree en su moneda, porque tiene fe en ella. Entonces, cuando esas cosas pasan, cuando te dicen estos dos señores, te dan estos testimonios, yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos, y particularmente los dirigentes del PLD que están enfrancados en esas confrontaciones que parecen inexplicables en razón de las grandes realizaciones, de los grandes aportes que le hacen al país. De lo que deben tomar en cuenta es cómo técnicos de este nivel hacen un reconocimiento a lo que ha sido la gestión eficiente, efectiva, que soporta el crecimiento, no solamente en el plano económico y social, sino también institucional. Y eso es lo que debe estar por encima de cualquier otra consideración. Cierto. ¿No es así? Sí, Orión ha estado calladito. No, Orión acaba de llegar, y entonces supongo yo Está ahí, ya se tomó que su este cafecito. planteamiento... Hoy acaba de Hábito. llegar, hay mala fe en esas expresiones, porque yo escuché todo lo que tú dijiste no me hace digas. 17 minutos que tú estás hablando, contado por mí. Abogado de la República. Abogado de la Defender. Sí. Orión, ¿sabes que Saludos. le tiramos una dura al historiador? Le dijimos, ven acá, ¿y por qué que se tienen dudas? ¿Qué tan importante fue la presencia de Pedro Santana en la carrera, que mañana se celebra un aniversario, para que el centro de enseñanza se lleve su nombre, para que todavía esté en el mausoleo? No han podido sacarlo de ahí al hombre. No. Sin embargo, es el hombre que todos no quisiéramos no recordar. Sí, por la entrega de la Porque después soberanía. que hicimos la República se la quiso entregar a España. ¿O se la entregó? No, la limpieza. Se le entregó. Los próceres que eliminó Y también. no, ahorita eso. Y además la Limpió. limpieza política que hizo. Imagínate.
Bueno, señores, saludos. Hoy es viernes, por eso estamos nosotros como muy... Sí, muy deportivo, ¿verdad? ¿verdad? Y de hecho muy optimista. Muy optimista, de verdad. Porque el que trabaja merece un descanso. Sí. No va a ser el día de mañana el descanso, va a ser el domingo. Sí. Porque nosotros trabajamos todos los que estamos Sí. aquí, todos los días. Y el domingo porque si no hay algo que hacer, porque ese es el problema. Sí, sí. El que trabaja tiene derecho a la palabra. O el que aspira a trabajar para hablar de... Acuérdense que la economía habla de cuando valora el desempleo, dice lo que en el último año salieron a buscar trabajo. Sí. Ahí hay un índice de desempleo. Ese es el índice real del desempleo. sí. El otro que no quiere trabajar, el que en el último año le preguntan, usted, no, yo no he buscado trabajo. Pero usted no quiere trabajar, no lo vamos a poner Ahora, en el índice de sale, el que El que sale y no encuentra, entonces por es eso un es de las desempleado. estadísticas. Por eso es que sí. en Estados Unidos dice que hay pleno empleo, porque el desempleo está por debajo del 5% y es la línea donde se dice que hay pleno empleo, porque ese 5% restante o no quiere trabajar o no puede trabajar, Sí. o está dedicado a otros estudios y otras cosas, a pesar de que pertenece a lo que ustedes llaman la población económicamente activa. Dicho esto, yo lo que quiero, me voy a encargar. Ustedes preguntan, un apreciado amigo televidente me preguntó que por qué yo no abordo generalmente casos coyunturales, episodios de crimen y eso, y siempre estoy con los temas más, digamos, más relevantes. Yo digo, bueno, porque nosotros, que hay 3 periodistas y hay uno ausente, somos periodistas. Nos engalana decir que digan que somos comunicadores, pero realmente somos periodistas. Periodista, porque es bueno que haga la precisión, porque con comunicador ha entrado de todo. Sí. Y sin embargo, Por eso, tampoco nosotros lo periodista despreciamos. es una persona que toma la decisión de estudiar esa carrera. Va a una universidad a formarse. Por eso es periodista. Hay periodistas que no han ido a una universidad y son periodistas. No. También. Recuerda lo que pasaba. Y los mejores, por cierto, de los Sí, mejores. pero ¿sabe por periodistas qué? dominicanos. Porque hicieron un esfuerzo, dedicarse a estudiar la carrera. ¿Por qué don Rafael Herrera es un referente, maestro? Porque se dedicó a estudiar la Eso carrera, sí. el periodismo. Sí. Y Radamés por eso- Gómez Pepín. Radamés Gómez Pepín, porque un hombre curioso hasta mientras tuvo lucidez. No, y se formó en las redacciones sí, con se formó en las periodistas. redacciones. Con periodistas. No, Bueno, y- Orión lo conoce muy bien. Que No, yo digo que yo tengo el rasgo de mi formación más es con Radamés, Sí. porque pasé de mucho tiempo bajo su tutela. sí, y si tenía que hacer la nota como un reportero, oye, Sí. don Pedro, te la No, hacía. así es. Como Cabito Gotró es un Sí, buen buena parte de periodista. Gotró Piñeiro, Hoy, Rodrigo. Adriano Entonces- Miguel Tejada hace una reflexión acerca de lo que es un periodista. Un periodista bueno. Muy interesante. Mira que yo porque no lo he dice leído para que no diga pues que mira, estaba- va en la misma línea tuya. ¿Por qué? Yo cogí la onda. ¿Por qué? Porque el periodista es un productor Claro. de informaciones nuevas todos los Un días. creador, Un creador, un buscador Pero de además, noticias. Además, valora la información Sí. en el momento en que va a hacer el rol de comentarla, que Eso seamos dice- nosotros. eso dice él. Por tanto, por ejemplo, en el caso de la ONSA, ¿cuál es la información que nosotros tenemos? Bueno, la auditoría. La autoridad. ¿Cuál es la otra información que tenemos? Bueno, la acusación del Ministerio Público. Y la tercera información es las declaraciones de los imputados. Nosotros no salimos, el periodista no sale de eso. Entonces, no sale de esos planos. nosotros ya entrar en Valorar, en la componerla, calidad de esa en, información. en usarla de manera aviesa. Sí. Entonces no es nuestra tarea. Esa no es la tarea. Por eso que uno Ni somos un tribunal para que entre a un No, al exacto, fondo. ni- No somos exacto. un tribunal tampoco. Que en un periodista es muy difícil que usted lo vea emitiendo expresiones afrentosas Sí. e infamantes. Porque su formación no es esa, no puede, a pesar de, quiere decir algo y no puede. Generalmente un periodista no incurre en eso. Un resabio de un día puede ser una expresión afrentosa. Una expresión afrentosa es aquella imputación que degrada la consideración personal. Y la importancia que tiene, Orión, mira, por favor, permíteme esta interrupción. Desde el momento mismo en que salió a conocer el informe de auditoría que ordenó la Procuraduría General de la República sobre la ONSA, yo me callé porque iba a hacer daño a un comentario que quería hacer, que lo quise hacer. Y es que se filtró de manera irregular. ¿Sabe por qué? Porque es su primer informe de auditoría. Los primeros informes de auditoría están supuestos a no ser comentados ni publicitados
deben entregársele al titular. Entonces, Para que ellos opinen y después que se tiene la opinión definitiva es que se publicita el resultado. sí. Bueno, yo decía que la expresión afrentosa es aquella que te degrada el visco, el cojo, el tipo que tiene una cosa que te degrade, cualquier defecto, cualquier imputación. Que afecte la figura. Una degradación personal, sí. que te quieran por ese motivo degradarte, ofenderte. La otra es que te imputen un hecho incierto, sí. que es la difamación o la injuria. Entonces fulano, aquí somos muy alegres, el ladrón, están robando. Esa no es su función. Por eso yo me fui. ¿Tú sabes por qué yo renuncié a la fiscalía y le renuncié al magistrado Guillermo Moreno? Simplemente me senté un momento. Cuando yo tuve un expediente, como un lote de expedientes, quizás 60, 70, 100, un centenar, todos poniéndole arresto. Cuando eso, el Código Procesal Penal era el Código de Procedimiento Criminal, conocido como el tránquelo. Sí. El tránquelo. Donde el fiscal era el que ordenaba el arresto. Sí. Y era arresto, violación, artículo tal, arresto. Y yo no puedo estar aquí nada más en una fábrica. Ya yo en un barrio que le dicen los coaveros, todos los masculinos estaban presos. Porque el último que dijo, me dijo... Las casas se quedaron sin hombres. Las casas se quedaron sin hombres. El último que fue, un barrio del Capotillo, sí. me dijo, Orión. Y yo le dije, un momentito, magistrado Mejía, más respeto, cuando lo estoy interrogando. ¿Tú eres el hijo de Papito? Y yo, sí, pero tratando de ver, porque me conoce del barrio, y digo, le repito, magistrado Mejía, y atrévase a lo que yo le estoy preguntando, hágame el favor. Dice, ya nada más quedo yo, tú has metido a todo el mundo por eso. Del barrio. Sí. Ese señor mató a una persona porque le puso la mano en los glúteos a su hermana. Pero imagínate. Y la policía, a quien apresó fue al papá de él. Él salió para Barahona huyendo. Sí, que eso era Y usual. la policía agarró al papá y lo tuvo como 1 mes o 2 meses preso, sin nada. Eso es secuestro. Esa era una práctica. Y cuando me llevan a ese señor lánguido así, y él dice, es a mi hijo y me tienen preso. En el mismo momento que me dijo eso, dispuse la libertad, hizo falta, váyase a su casa. Firmé y anulé el expediente. Después de más de 48 horas irregular. Un secuestro. Ahora hubiese sido un escándalo, me imagino, pero en ese tiempo. Nada, si no parecía, agarraban un hermano hasta que no aparezca él. O la madre de aquí, padre, o la eso mamá, era una todo el cosa mundo. Era terrible, así. terrible. Entonces él me dijo, pero yo le agradezco. Entonces él se entregó porque el papá estaba preso, porque ya yo había soltado al papá, ya yo lo había liberado. Y entonces un día yo dije, no puede ser. Eso y una expresión que dijo al tomar posesión el Guillermo Moreno, que yo la uso mucho, que dijo, en esto, a partir de ahora delincuentes no pueden perseguir a delincuentes. Y no identificó a quienes eran los delincuentes que perseguían delincuentes. Y yo le reclamé eso. No, harían tal cosa. Está bien. Eso fue un motivo también de mi renuncia. No sería el motivo principal, pero fue un motivo. Pero era que yo estaba hastiado de meter gente presa. Sí. Después como abogado, yo quería ser abogado. Y voy con un caso penal a entrevistar a mi defendido. Y yo veo que me mencionan la madre entrando, tú sabes que los presos, aquí en Najayo, sí. Son unos galpones arriba, unos balcones. Con barra. Y tú vas caminando, ellos te sientan así, te van mirando que abajo. El primero me mencionó la madre, el otro me dijo que si yo qué hijo de puta, y siguieron por ahí. Y todo era, yo estoy preso por ese desgraciado. Y yo qué, y yo caminando, ya yo estaba cogiendo como un poquito demasiado de miedo. Y me dice el defendido, doctor, yo le sugiero que se vaya y usted después mande a otra gente porque están casi al motinarse contra usted. Oigas, única vez que fui a esa cárcel, claro, que no me lleven. Y volví otra vez con la doctora Cedeño, una actividad de un pabellón de jóvenes, sí. Pero ahí al lado. Oye, si eso era difícil. Sí. Entonces, como periodista, uno tiene que darse cuenta que no se juega con la dignidad ajena. No importa que sea un delincuente. Sí, exacto. No importa, usted tiene que decir, fíjate, el procurador general dice que usted cometió tal y tal cosa. Correcto. El Ministerio Público, que es la institución acusadora. Claro. Y por eso es el presunto. Siempre me acuerdo que en los tribunales le dije, este es delincuente. Entonces, magistrado, le protestaba, está bien, este presunto delincuente. Total, le querían decir delincuente.
Sí. Pero lo de presunto te libera de cierta, incluso normativa ética. No le diga a una gente ladrón, no importa, No, tú no eres fiscal. Tú no eres fiscal. Y esos insultos ahora en las redes sociales, Es terrible. de todas las cosas, a gente decente también los insultan. Entonces, no. Entonces, Pero eso nos han acostumbrado, lo que tenemos miedo de decirlo. Este país, en los últimos 10, 15 años, ¿tú crees, Pedro? Quizá 20, se ha creado una institución altamente nociva para la sociedad dominicana, que es el sicariato mediático. no, eso viene desde la década final del siglo pasado. Sí. Acuérdate que a Leonel Fernández le montaron la peor campaña desde nuestro que tú te puedas imaginar. Eso venía ya un poco con Joaquín Balaguer, a quien en la parte final de su último segundo periodo se le perdió un poco el respeto. En la primera no, porque en la primera se le fueron hasta los dientes de un comentarista. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Que claro. tuvo que irse a, Y uno que duró 11 tuvo que irse a días. vivir a Puerto Rico. Y uno que duró 11 Perdió días los en dientes. solitaria. Y hubo uno que Pero eso tampoco está bien, Pedro. Eso Pero no, espérate un momentito, no, pero pues, eso a te partir de indica ahí, todo el que hablaba por medio de electrónico o escribía tenía que tener respeto por el presidente. Pero en la segunda etapa del gobierno de Balaguer, en los últimos 10 años de Balaguer, él vino en una actitud más permisiva. Ahora, todo se relajó cuando descubrieron que el PLD era un respetuoso de la ley y que Leonel Fernández, el primer gobierno, no iba a tener ni preso político ni perseguido. Lógicamente ahí comenzó un poco lo que es el respeto y claro, todo se ha exagerado en este siglo. Porque hay dos formas. El respeto es el mal menor. El mal mayor es el sicariato, es el montarte una campaña con fines pecuniarios. te la montan y luego tienen incluso toda una estructura Y eso comenzó con la payola en la radio. en la radio, que los locutores le buscaban su peso. Incluso habían artistas muy conocidos que pagaban con sándwich, con un jugo de cosas a las 2 de la mañana, el locutor que estaba ahí, Sí. le ponía su emisor y iba ahí, pero luego se convirtió en una empresa, porque así es el capitalismo. Sí, que un disco- Oye, pequeña y mediana empresa, luego se asociaron y formaron corporaciones, o sea, 5 o 6 radios de música, no, nosotros somos 5. Sí. Cobra el tortineo y nos lo repartimos, pero ahora aumentamos el nivel, porque si tú no nos pagas no va a salir en ninguna de estas emisoras. Y después los dueños de emisoras, llegó hasta los programadores, y muy bien, se vio que era Era una el industria verdadero ingreso de las emisoras estaba por ese lado. Entonces los dueños, tú sabes por qué yo te lo Descubrieron digo, ese nicho. dijeron, no, un momentito, Descubrieron ese nicho. el dinero tiene que entrar Sí. por aquí, yo soy el dueño de la emisora. Sí, En lo adelante soy yo. Yo reparto. Yo soy el que le reparto. Entonces llegó para los dueños. Y entonces ahí ya tú tenías que hablar con el dueño. Y a partir de ahí hubo el concepto entonces del sicariato. El sicariato es lo que tú conoces, la radio, Sí. la televisión, decir, si fulano me da, tú eres lo mejor del mundo, tú eres el mejor síndico, el mejor diputado, el mejor senador. Si no me da, Es de lo tú peor. eres, posiblemente tú Va a seas ser un lo delincuente. peor valorado. Valorado. Entonces todo el mundo tenía eso, ¿no? Entonces lo que hay es un catálogo. Sí. ¿Quiénes defendemos por razones de sicariato? Defendemos a este grupo, ok. ¿A quiénes atacamos o olvidamos, borramos su memoria de la televisión, de la radio, de donde sea? A esto que no nos pagan. Así mismo opera, ¿eh? Y entonces es una industria que opera de tal manera, tú atacas virulentamente, te pasas 4 días atacando tal cosa, y un tercero se viste de santo y dice, yo quiero resolverte el problema. Sí. Yo soy amigo de él, ¿Tú estás intratable el viendo? tipo. Yo no te preocupes que yo converso con él. No se le puede marchar, Sí. pero yo por Yo ti puedo. voy a hacer ese esfuerzo. Sí. Entonces, mira a ver, ¿dónde me tienes? Mira a ver lo que tú puedes hacer. Y es está un miembro bien. del equipo que está Luego hablando. ¿Tú después estás me oyendo? llama, mira, te tengo buena noticia. Ya hablé con la persona, él está dispuesto, sí, vamos a ayudarlo. Entonces ahora viene ¿Cuánto? a discutir la tarifa. Entonces, ¿cuánto? A No, discutir. Eso si, no. si es eso, él hasta se ofende. Sí. ¿Tú estás oyendo? Tiene que subirlo, tiene que subirlo. No, pero Sí. súbelo, yo sé lo que te digo, súbelo. Bueno, dile que tanto. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo por convencerlo. Y así eso lo llaman. pasó por el primero que se dio, don Pedro.
El primero que se dio abrió esa brocha. ¿Por qué no trato temas tan triviales, no, que están en términos coyunturales? Bueno, porque tú esperas que se desarrolle un poco más. Claro. No emita un juicio de valor sobre algo que Que todavía esté en no proceso, claro. hombre, que esté en investigación, hombre. Con el tema del que tú mencionaste, que tienes razón, de la auditoría a la ONSA, lo que uno habla, porque ya es de orden público el documento, y uno sabe que puede tener, y de hecho, yo lo único que puedo decir que tiene irregularidades, afloran en esa cosa, irregularidades de carácter administrativo. Yo no puedo decir, porque la intención de delinquir la denuncia el Ministerio Público y la valora el juez. Sí. O sea, yo no puedo decir, Héctor tuvo la intención de criminar al incurrir en este tipo de irregularidad. Yo nada más puedo denunciar objetivamente que hubo una irregularidad, si la hubo. Y a partir de ahí me puedo formar algún juicio de valor que no caiga en unas expresiones afrentosas ni imputaciones adelantadas a Héctor, porque no lo puede ser. Es que tenemos que aprender a ser decentes. De alguna manera hay que hacerlo. Yo no le puedo decir ladrón, porque todavía... No. Ahora, si el magistrado procurador fiscal o el procurador general lo acusan, yo digo, fue acusado, está imputado de una siempre identificando quién lo acusa. Pero sí, yo no soy quien acusa, yo no soy Dios. Claro. Para condenar, yo no puedo hacer eso. El que está más cerca de un juez y lo llevaron a la tierra de nuevo, es el que está más cerca de Dios, es un juez. Claro. Y lo trajeron, el Código Procesal Penal lo trajo a la tierra y lo sentó otra vez. Le dijo, no señor, un momentito, ya usted no tiene íntima convicción. Usted tiene que... Conforme a mi íntima convicción, ese es culpable, a pesar de las pruebas de descargo. No, ya eso no se puede. Usted analiza la prueba que presenten las partes, la valora de conformidad con este texto. Y si este texto no le basta, mire esto se llama jurisprudencia. Usted se guía por lo que nuestra Suprema Corte de Justicia en esa materia ha estipulado en sucesivas sentencias que se convierten en jurisprudencia. Y si no le basta, mire, aquí está la doctrina jurídica. O sea, los ideólogos de la doctrina le establecen la naturaleza de esa infracción penal. Usted la estudia, la analiza, coge esos 3 textos y de ahí analice la prueba y emita un juicio. Nunca diga que usted tiene una convicción que según su convicción, usted no es Dios. No. Lo acabamos de bajar del cielo. Usted simplemente revisa las pruebas, indicios que comprometen la responsabilidad penal del prevenido y las pruebas de descargo que pudiese presentarle el prevenido en su favor. Nada más. Usted no se invente más nada. Entonces, esa es la democracia. No nos volvamos locos. Aquí se ha montado campaña fuerte. Y yo dije hace una semana o algo, dije, urden contra el presidente Danilo Medina una campaña de ese tipo. Y comenzaron. Lo que pasa es que Danilo Medina tiene una, digamos que, ¿cuál es la fortaleza de Danilo Medina? Su humildad. Sí, su humildad. ¿Cómo tú decirle que prevarica a una persona que cuando sale de ahí se va para su casa, que cuando viaja retorna de una vez, que no se le ve no, y que pomposo, esté en contacto con los sectores de abajo de la población, que los domingos le coge con saltar charco, sí. Que tiene su señora muy religiosa, muy amable y que está en los esfuerzos que hacen todas las primeras damas, que sus hijas se casaron y ya y que viven en un sitio. Cuando Danilo fue presidente de la República, ganó por primera vez, yo dije que donde él vivía, 4 personas no podían entrar junto a la sala, tenían que salir uno. Salita, una casa pequeña. Bueno, porque es presidente de la República, un apartamento más decente para un presidente. Eso es lo que ha sido el presidente. Tú no le puedes decir, porque no hay forma, pero... Es como el caso de Leonel Fernández. Han hecho todas las averiguaciones posibles en la banca internacional buscando cuentas de Leonel. O buscando propiedades, o buscando asociación con grupos de poder y familias poderosas. Tú estás hablando de 2 liderazgos que tienen un poder, una incidencia enorme y una autoridad moral, pero además, y ética por ejemplo, enorme. Tú le dices, vamos a meter a Danilo Medina en lavajato. ¿Cómo tú lo haces? Porque tú tienes que verle, decir, bueno, Danilo Medina está involucrado con la empresa que hace bollito de yuca, que produce 100 millones de pesos anuales o qué sé yo. Tú no lo puedes involucrar. Danilo Medina es el mismo político, igual que Leonel Fernández, como tú lo has señalado, de toda su vida, político. La industria de ese tipo de liderazgo es la política. Hay liderazgo sano,
a mi modo de ver yo lo digo, como el de don Hipólito Mejía, que son empresarios, pero se manejan con las reglas del empresariado y les gusta la política. Pero generalmente el político más ortodoxo es el que no le gusta empresa ni nada de eso, que está involucrado en la actividad política 24 horas. Porque es Juan académico. Bosch, Balaguer, Peña Gómez. el político, lo único que se asocia, igual que el juez, el abogado, el juez, es a la academia. A la academia. A la academia, incluso por eso... Incluso Escriben, están en las universidades y están ahí. Ahí tú encuentras Hugo Tolentino Díaz, del cual yo siempre tengo serias divergencias, pero tú pones a muchos políticos que son nada académicos, bueno, está bien. Hay otros que a pesar de involucrarse en actividades productivas, mantienen altos estándares de ética. Hay otros que no, que usan al Estado y usan sus propias investiduras para su beneficio suyo y de los suyos. Cada quien que asuma su responsabilidad, Pedro. Y tenemos los invasores de la política que invaden la política. Hay ignorantes que invaden y hay analfabestias que invaden la política. El ignorante va a la política, no se entrena, ¿no? Y cree que puede ser, pone de una vez un letrero porque tiene 15 minutos de gloria en la comunicación. Ya, yo soy candidato a la presidencia. Eso no es así. Y fíjate otro asunto, que el ignorante comete, por ejemplo, ustedes han visto el Estado Dominicano, lo que ha pasado aquí en los últimos 15 años. Ha sido un proceso de apriete. Tú no ves Danilo Medina. Danilo Medina, fíjense que antes de viajar a la cumbre de Lima, ustedes vieron, es una reunión, conociendo ahí qué temas estaba incluido, cómo van los controles en el Estado, cómo se están aplicando las normativas, vigilantes, siguiendo esto. Por ejemplo, compras y contrataciones, cómo van. Y advirtiendo siempre que el que deje pasar una pelota va a entender que dejó comprometer su responsabilidad. Mira, son las 8. Ya no vamos a ir a esto. Yo quiero aclararle algo al Listín Diario. Nada más vi la nota, lo voy a ver. Porque ya yo lo he aclarado otras veces, pero tampoco ya yo puedo ser motivo de referencia para temas penales, pero sí, porque ya no estoy en eso, pero sí decir algo. No es porque tú te robes 7 libras de yuca. Es por la condición en la que tú cometiste esa infracción, que tiene un nivel de agravante o no. Lo que hay que determinar no es si una persona se robó un pantalón. Hay que determinar si lo hizo de noche, si lo hizo con escalamiento. Si tiene esos dos elementos, las penas son hasta 10 años de prisión y tú lo que te robas es un pantalón. Y se abusa de la confianza. No, imagínate. Otro. Es lo mismo, miren, ya yo no sé cómo lo tratan ahora, pero es esto. ¿Qué diferencia hay entre el abuso de confianza y la estafa? Están ahí, artículo 200, 200 tanto, están ahí pegados los dos. Y lo confunden mucho los abogados, pero a propósito. Si yo te quiero, tú me estafaste. Si yo voy en el antiguo código, no estoy hablando de este código, si yo voy donde el juez y te acuso de estafa, tú puedes salir con una fianza y nunca más me va a pagar. Así. Porque tú vas a incidentar las cosas. Pero si yo te acusaba, que se usaba mucho, de abuso de confianza, entonces tú posiblemente me ibas a pagar porque tú tenías prisión preventiva. Y en la calificación era criminal, no era correccional. Y era criminal. Te complicaba. Entonces, ¿qué es el abuso de confianza? Que yo te entrego, yo te doy un mandato, te doy el dinero, tú no cumples el mandato y te quedas con el dinero. De eso que yo tengo que acusar a lo que me compraron la casa. Eso, de abuso de confianza, que tiene un nivel superior. Ya todos los crímenes y delitos, tú tienes que esperar que el juez lo califique y te cree y te diga si tú vas a salir bajo fianza o si tú vas preso. Pero, ¿cuál es la estafa? El que prevalido de un ardí engaña al otro con fines pecuniarios, te quita un dinero. Yo te voy a vender una casa que tiene 4 habitaciones. Cuando tú vas a la casa es un chanchullo que nomás tiene una habitación y 2 cosas y te engañan. Yo te voy a vender un carro que está nuevecito. En el caso mío, mira, te voy a comprar tu casa y te voy a entregar estos apartamentos a cambio del valor. No han aparecido los apartamentos y ya destruyeron la casa. Bueno, el valor es la cosa, tú le entregaste una cosa. Le ha entregado la cosa. Y un mandato que ustedes acordaron que era entregarte eso. Eso podría ser abuso de confianza. Si yo fuera abogado, buscara la manera para poner la cosa más difícil. Pero ahí lo único que lograría el abogado es acelerar para que entregue, pague
y evite No, porque que entonces siga. vienen Sí. los correctivos procesales. Yo haría que ese señor no pudiera movilizar un solo centavo en el Claro. banco. Yo le mandaría a los Mau para que Sí. lo que te hicieron a ti. Sí. Lo que más se acerca al infierno es estar metido en un tema penal. Eso Sí, es y terrible. sobre todo, la medida cautelar es paralizar de todas las Sí, cuentas. por eso es Sí. que uno no puede decirle ladrón a una gente. No. Si tú no puedes, aunque te... Tú sabes que nosotros hemos dicho, finalmente vámonos a un cambio, con respecto al tema de ONSA, la Contraloría General de la República, Sí, y tú hombre. dijiste también la Cámara de Cuentas, fallaron. Sí, hombre, sí. Porque hay que ser proactivo, no es después. Entonces tú tampoco puedes decir, mira, ellos estaban haciendo sus cosas, pero ellos se ampararon en una resolución del 2008. No, espérate. Tú emitiste cheque, por tu área pasaron cheques, vamos a decir, Sí. por tus áreas. Tú autorizaste erogaciones, que tú ves que las cosas no son tan buenas. Entonces, mira, a ver, busque. Y entonces la Cámara de Cuentas es cuando le piden. Sí. No, la Cámara de Cuentas tiene que auditar a las instituciones que son templos de decencia, de honradez y de pulcritud. Hay que auditarla, no importa. Y a la que el rumor público la presume como acto de corrupción también. En el mismo estilo. Pedro, todo el mundo dice que tú eres lo mejor del mundo, pero te vamos a auditar. Y mire, Diario de 4, Vamos. en ocasiones, sí, porque esto le llama mucho la atención a una parte del auditorio. Diario de 4, hay que decir, Orión, que esto es una reafirmación de lo que ha sido la visión de Diario de 4 al Con tratar respecto a todos lo que los son temas. asuntos Sí. legales. Muy bien. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato. Hoy es viernes, gracias a Dios. Y vamos a retornar casi de inmediato. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada minuto, cada segundo, las informaciones vuelan de diferentes vías hasta llegar a nosotros. Por eso, Diario de 4, interesado siempre en que todos ustedes estén bien enterados, te presentamos las noticias internacionales. Cuba dice adiós a la era Castro con la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente. Ratificado con el 99,83% de los votos, Díaz-Canel sustituirá al general Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país. En su primer discurso como presidente, que arrancó con palabras de homenaje a la generación histórica que hizo posible la revolución. El mandato dado por el pueblo a esta legislatura es el de dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial que estará marcado por todo lo que logremos avanzar en la actualización del modelo económico y social, perfeccionando y fortaleciendo nuestra labor en todos los ámbitos de la vida de la nación. El hasta ahora primer vicepresidente del gobierno concluyó su discurso asegurando que Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. Prosiguen las protestas en Venezuela por falta de medicamentos. Este jueves en Caracas, un centenar de personas intentaron entrar en el Ministerio de Salud para exigir al gobierno de Nicolás Maduro soluciones inmediatas a la crisis sanitaria. Desde principios de semana, la precariedad extrema en los hospitales moviliza personal médico y pacientes que se han manifestado por todo el país. Por la problemática hospitalaria que hay, que no es un secreto para nadie. Segundo, por los sueldos que, o sea, esto no lo gana, pero ni una persona que venda café en la calle, pues yo creo que ellos ganan más que nosotros. Los manifestantes protestan además por el cierre de salas especializadas en los hospitales. A este gobierno, gracias a que no han comprado medicamentos, muchas personas han muerto. Tenemos más de 1000 muertos en Venezuela por falta de tratamiento antirretroviral. Niños que están huérfanos. Porque no tienen tratamiento, niños que se mueren de hambre, niños que no tienen con qué vivir. Muchos de los pacientes padecen enfermedades crónicas y denuncian que su vida está en peligro por falta de tratamiento. Según la Asociación Médica Venezolana, hay escasez de cerca del 85% de las medicinas.
Facebook privará a 1.500 millones de usuarios de las nuevas leyes de protección de datos de la Unión Europea. Con esta decisión, la red social fundada por Mark Zuckerberg hará que los usuarios de América del Sur, África, Asia y Oceanía, que antes dependían de Irlanda, dependan de la sede en Silicon Valley y de la regulación estadounidense sobre datos personales. Esta medida, sin embargo, no afectará a los usuarios de Estados Unidos y Europa. Tras el escándalo de filtración de datos de Cambridge Analytica, la forma en que la red social trata de eludir la legislación europea ha alertado a los políticos de la Eurocámara, que este miércoles exigían al fundador de Facebook que rinda cuentas ante los eurodiputados. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.